desde la llegada del oxígeno, hemos ido conversando desde la llegada del oxígeno, desde el aire atmosférico, hasta la llegada hacia los alvéolos. Hemos visto en los alvéolos que por un juego de presiones pasamos el oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares sanguíneos y hasta pegarse a la hemoglobina. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo se va a transportar este oxígeno que pasó desde los alvéolos hacia nuestras células. ¿Cómo lo transportamos? ¿Cómo llega? Vamos a ver la importancia, como ya habíamos visto en las clases anteriores, la importancia de la presión barométrica, es decir, de la altura que existe, de la presión de oxígeno que se genera en las zonas más altas de nuestro planeta, ¿no es cierto? Va generándose menos presión barométrica, esto no quiere decir que haya menos oxígeno, en lo absoluto, sigue su concentración 21%, sin embargo, hay una menor presión barométrica, lo que va a hacer de que el oxígeno ingrese con menos fuerza, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Con menos fuerza hacia el torrente sanguíneo. Y zonas, como les decía en la clase pasada, de más de 5.000 metros, entonces comienza a hacerse muy dificultoso el pasaje del alvéolo hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver la importancia de este transporte, la importancia de la hemoglobina para el transporte del oxígeno, ¿sí? Y vamos a ver cómo llega el oxígeno hasta nuestras células desde su llegada hacia el pulmón. Bien. Bien. Entonces, nosotros habíamos visto que el oxígeno llegaba al alvéolo, el alvéolo difundía por las 4 variables que hemos observado en la ley de Fick, en la fórmula de Fick, la difusión por esta membrana pasaba por el gradiente de presión, la diferencia de presión entre el alvéolo y la sangre, la diferencia de presión entre oxígeno, pasaba por la solubilidad del gas, vimos propiedades como que el CO2 es más soluble que el oxígeno y pasaba con más facilidad, pero el oxígeno pasaba, ¿no? Por la diferencia de gradiente de presiones, ¿no? Entonces pasaba por el área de superficie, a mayor área de superficie, más pasaje de oxígeno, es decir, que los pulmones estén completitos, indemnes, y veíamos el inversamente proporcional, que era el grosor de la membrana, y habíamos visto algunos fenómenos como la neumonía, la fibrosis pulmonar, el edema de pulmón, etc., que impedían el pasaje, ¿no? Que dificultaban el pasaje de las moléculas de oxígeno hacia la sangre. El oxígeno llegaba con una presión de 100 milímetros de mercurio y venía por la sangre venosa. Ahora vamos a analizar por qué llega con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, y el oxígeno al ingresar, va a generar que va pasando el oxígeno, se va uniendo a la hemoglobina y le va oxigenando. Eso lo vamos a ver, el fenómeno lo vamos a ver más adelantito, cómo pasa esto. Y entonces, nuestro oxígeno, que era 100 en el alvéolo, comienza a ser 99, 98, hasta 97%, y se va hacia el resto del torrente sanguíneo. Caso diferente es el CO2, que el CO2 venía desde la sangre y venía en la vena con una presión de oxígeno de 46 milímetros de mercurio, y se encontraba con un CO2 de 40 en el alvéolo, y entonces por la diferencia de presiones y por la gran solubilidad del CO2, pasaba rápidamente de la sangre venosa hacia el alvéolo, y entonces exhalábamos el CO2, ¿no? Entonces en la sangre arterial, la presión de oxígeno sangre arterial, la presión de oxígeno es más o menos 98, 97, y la presión de CO2, 40. En la sangre venosa, la presión de oxígeno, más o menos la presión de oxígeno era 40 milímetros de mercurio, la presión de CO2, 46 milímetros de mercurio. Y en el alvéolo la presión de oxígeno era 104, 100, y la presión de CO2, 40, ¿no? Entonces, esas 3 presiones ya están conocidas, ya nosotros las conocemos. También dijimos que debería haber una diferencia de presiones de oxígeno entre el alvéolo y la sangre arteriolar, más o menos entre 5 y 15 milímetros de mercurio, que es lo permisible, ¿sí? 5 y 15 milímetros de mercurio.
Y un tercer punto que quería que recuerden también, que la saturación de la sangre es el porcentaje de hemoglobina que está oxigenado. Saturación es otro término, ¿cierto? Que lo vamos a relacionar más adelante con la presión de oxígeno. Pero la saturación quiere decir la cantidad de hemoglobina que está oxigenada en un determinado momento. ¿Ya? Entonces, aquí en el capilar pulmonar nosotros vemos la presión de oxígeno en la sangre venosa y cómo se va la presión de oxígeno en la sangre arterial. La curvita vemos cómo llega por abajo la presión de oxígeno venosa, 40 milímetros de mercurio, y lo oxigenamos en el alveolo y se va con una presión de oxígeno de 100, ¿no? 99, 100. Ya, entonces, llega el oxígeno a la sangre, pasa a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda se reparte por todo el organismo, ¿no? Aquí vemos nosotros que la hemoglobina tiene 4 grupos, tiene 4 cadenas, ¿no es cierto? Estas 4 cadenas, 2 delgadas, 2 gruesas, es una proteína, ¿no? Que tiene su grupo hemo, y estos grupos hemo tienen una molécula de fierro en situación ferrosa, y pega una molécula de oxígeno en cada una de estas. Entonces, cuando llega el alveolo y paso que está en celestito, las moléculas de oxígeno, pasa hacia el torrente sanguíneo, entonces yo puedo, se va pegando a la hemoglobina, ¿no? Es una proteína de conformación alostérica, quiere decir que a la primera que se pegan, le hace más fácil que altera el siguiente grupo y se pega la segunda, se pega el tercero, se pega el cuarto, ¿no? Se van pegando y sale la hemoglobina hacia el resto del organismo, ¿ya? Esto permite que se transporte el 97% de oxígeno, prácticamente se transporta en esta forma, pegada a la hemoglobina, y 3%, 0.3 mililitros por cada 100, se transporta libre. O sea, si no tuviéramos hemoglobina, el oxígeno se transportaría muy lentamente. En cambio, con la hemoglobina, esto facilita el transporte de oxígeno. Esto hace que algunas enfermedades como la anemia y esas cosas van a evitar que se transporte adecuadamente oxígeno. Entonces, cuando ustedes ven los cuatro grupos hemo de una hemoglobina, ustedes los ven juntos, los ven cargaditos, entonces está saturando 100%. Si saturan 3 de 4, está saturando 75%. ¿Ya? Si saturan 2, saturan 50%. Entonces, la hemoglobina, como les decía, 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, 4 grupos hemo, ¿no es cierto? Y es una proteína de conformación alostérica. ¿Cuál es su función? Básicamente, la desoxihemoglobina, que satura 75%, que tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, llega al pulmón, y en el pulmón entonces nosotros comenzamos a oxigenarla, ¿no? Llega la oxihemoglobina, se oxigena con una presión de oxígeno en 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, saturación 97, 98% de hemoglobina, lo lleva hacia las células, las descarga y otra vez vuelve el círculo vicioso, ¿ya? Entonces nosotros hacemos ese proceso permanentemente. Entonces el oxígeno, más o menos 97, de cada 100 mililitros, 97 son transportados pegados a la hemoglobina, 97 milímetros por cada 100. 97%, perdón, es transportado por la hemoglobina y 3% es transportado en forma libre, ¿ya? En forma libre. O sea, tiene 2 formas de transporte del oxígeno: pegado a la hemoglobina y transporte libre. Ahora, este transporte libre no puede aumentar mucho, porque este transporte libre va a formar radicales libres que luego va a producir fenómenos inflamatorios en algunos sitios como el mismo pulmón. Entonces, una cantidad de oxígeno libre muy alta puede ser nocivo para el paciente. Eso quiere decir que cuando nosotros le damos mucho oxígeno al paciente, saturamos el 100% de la hemoglobina, pero el resto de oxígeno que le ponemos a presión queda libre. Y al quedar libre, entonces esto va a producir ese problema. ¿Cuánto de oxígeno transportamos por cada gramo de hemoglobina? Nosotros tenemos, en teoría, 15 gramos. A ver, alguien de la clase
que me diga si tiene 15 gramos que tenga 15 gramos de hemoglobina. ¿Cuántos, más o menos? Poquísimos, ¿no? Ninguno de repente. 14, 13, debe haber, ¿no? Pero con la nueva dieta que tenemos, entonces es un poco difícil llegar hasta los 15 gramos. Yo tengo 15,6, pero es difícil llegar a los 15 gramos, ¿no? Con la dieta que tenemos. Comemos menos carne, ¿no? Y eso nos hace que tengamos menos hemoglobina. Comemos más verduras ahora, ¿no? Más vegetales. Bien, pero una persona que transporta 15 gramos de hemoglobina, ideal, digamos, ¿no? 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Si nuestra hemoglobina sería completamente solo para transporte de oxígeno, sería 1,39, pero no es así. Entonces, se ha sacado una media que es 1,34. ¿Ya? ¿Por qué no transporta solo oxígeno la hemoglobina? Porque transporta CO2, transporta y ahí mete hemoglobina, que no es madura. Entonces, básicamente, la carbamina hemoglobina, ¿no? El CO2. Básicamente, nosotros transportamos 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, ¿ya? Entonces, si tú tienes 15 gramos, vas a transportar 20,1 mililitros de oxígeno. Si tienes 15 gramos y saturas 100%. Pero esa es la teoría, pues, jóvenes. Muchos de ustedes tienen 10 gramos de hemoglobina, sobre todo las señoritas que tienen más pérdidas sanguíneas por la menstruación y todo eso. Entonces, 1,34 por 10, por ejemplo, solo transportan 13,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y dicen, ahí viene lo bueno, ¿ya? Entonces, nuevamente lo mismo. Quiero que quede bien claro acá los conceptos de que una cosa es saturación de hemoglobina y otra cosa es la presión de oxígeno que tenemos nosotros. A una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, vas a saturar 97-99% de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay hemoglobina que no se pega al oxígeno a esa presión. Pues está la carbamina hemoglobina, la metahemoglobina. En la sangre venosa tú saturas 75% de la hemoglobina, pero tu presión de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. Creo que lo estamos repite y repite esto, yo creo que ya está ya comprendido, ¿no? Entonces, abajo está la presión de oxígeno. A la izquierda está la saturación de la hemoglobina, o sea, lo estamos relacionando, la saturación de hemoglobina con la presión de oxígeno. Y a la derecha está la cantidad de mililitros de oxígeno que transportamos por cada 100 mililitros de sangre. Y entonces la media es más o menos 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Más o menos. Pero les vuelvo a reiterar, esto es un paciente con 15 gramos y que sature 100%. Yo les aseguro que ustedes se toman ahorita la saturación y todos saturan 95, 96. Mueren los 15, muere la saturación 100%. Y les aseguro que no todos tienen 15 gramos, deben tener 12, 13 gramos, ya 10 gramos algunos. Entonces, de sus 10 gramos y saturan 96%, o sea, solamente 9,6 gramos, está entendida la figura, ¿no? Tienen 10 gramos de hemoglobina, saturan 96%, o sea, solo 9,6 gramos de su organismo transporta 1,34 mililitros. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso en mililitros de sangre? A ver, les digo yo, por ejemplo, para ponerle, yo mismo salí de la duda. Está entendida la figura, jóvenes, ¿no? Jóvenes, ¿está entendido? Sí, doctor. Ya está. Entonces, si por ejemplo tienen 9,6 gramos, transportan 13 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Diferente a los que tienen 15 gramos que transportan 20,1, ¿no? Y saturan 100%. Ideal. Entonces, si tú tienes 10 gramos de hemoglobina, saturas 96%, solo transportas 13 mililitros de oxígeno. O sea, hay una diferencia de 8 mililitros de transporte de oxígeno. Y eso me van a decir, ¿no? ¿Y eso para qué me va a servir? Vamos avanzando, ¿para qué te va a servir? Por ejemplo, acá, ¿no? Saturas 97%. 97%, pero tienes 15 gramos de hemoglobina. Entonces, si saturas 97%, sacas el 97% de 15 gramos de hemoglobina, multiplicas por 1,4 y solo llevas 17,7 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Eso tengo que arreglar, por cada 100 mililitros de sangre.
Al pasar por los capilares tisulares y dejar la sangre en el oxígeno, dejar la sangre en las células, ¿no? En las células hay 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno dentro de las células, porque se lo comen el oxígeno rápido, pues, ¿no? Entonces baja su presión. Y yo voy llegando con los capilares con mi presión de oxígeno más o menos de 100. Entonces le dejo el oxígeno, le levanto la saturación y me llevo el CO2, ¿no? Le dejo el oxígeno a las células para que se lo consuman. Cuando tú pasas a la sangre venosa, tienes una presión de 40, satura 75%, y si tienes 15 gramos de hemoglobina, vas a quedarte con 14.4 mililitros. Esta es la teoría. Entonces, que sí más bien se cumple acá. Si tú tienes 19.7 que le estás llevando a las células, porque satura 97%, ¿no? 19.7 y te vas con 14.4, quiere decir que por cada 100 mililitros de sangre consumes 5 mililitros de oxígeno. Entonces, ese valor es importantísimo. Nosotros consumimos 5 mililitros. Ustedes van a cualquier libro y dices, la tasa metabólica de consumo de oxígeno del cerebro, 5 a 7. La tasa metabólica de consumo de oxígeno del riñón, 4 a 6. La tasa de consumo metabólica de oxígeno del corazón, 4 a 6. Quiere decir que estos 5 mililitros son importantísimos para que funcione el cerebro, corazón, riñón, todo el organismo, ¿ya? Que está dentro de eso. Entonces, yo llevo mi sangre hasta mi sangre, disculpen. Ya, llevo mi sangre arterial. Llevo mi sangre, que llega con 95 mililitros de mercurio de oxígeno, y llego mi CO2, en mi célula tengo 40 milímetros de mercurio. Entonces, lógicamente va a pasar el oxígeno a mis células, ¿no? Y ese oxígeno está pasando y está consumiendo. ¿Cuánto consume? 5 mililitros, ¿ya? 5 mililitros. Entonces, les vuelvo a reiterar, les vuelvo a recordar que la presión de oxígeno en la sangre capilar 95, dentro de las células 40, y entonces le voy pasando oxígeno y voy a consumir 5 mililitros. Cuando pasa y se comienza a convertir en sangre venosa, cosa que ya hemos visto en circulación sistémica, sangre arterial, sangre venosa, en los capilares, entonces cuando comienza a pasar, se transforma de sangre arterial 95 mililitros de mercurio a sangre venosa y solo tiene 40 milímetros de mercurio. Tenía 19.7 mililitros por cada 100 de oxígeno y en la sangre venosa solo tiene 14.4 mililitros por cada 100. Saturaba 100 por 97, 98%, solo satura 75% en la sangre venosa. ¿Correcto? Son datos que ustedes tienen que tenerlos y que ahorita los vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. El CO2. El CO2 en las células es 46 y en la sangre arteriolar es 40. Entonces, 46 a 40 sale el CO2 rápidamente de las células hacia la sangre arteriolar y en la sangre venosa el CO2 se vuelve 46. Eso va a ir hasta el pulmón, ¿no es cierto? Y en el pulmón va a salir por el alveolo, ¿sí? Ya creo que está recontra visto esto. En el alveolo entonces llega con 46 y en la sangre capilar pulmonar, en la sangre arteriolar, que va a ir a todo el sistema, se va con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y recuerden que solamente estos 6 milímetros no es como la diferencia gigantesca entre el oxígeno entre el alveolo y la sangre venosa y después la sangre arterial y la célula, ¿no? El CO2, como es tan difusible, solo necesita una pequeña cantidad de milímetros de mercurio de diferencia para poder hacer su pasaje adecuadamente, ¿ya? En el ejercicio, consumimos hasta 3 veces más de oxígeno. Entonces ya no consumes 5, sino consumes 15 mililitros de oxígeno. Entonces ya no saturas 75%, saturas a veces
saturas 25%, ¿no? O sea, comienzas a saturar mucho menos porque tu presión de oxígeno comienza a bajar mucho más, de 40 puede bajar hasta 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Y solamente dejas 4.4 mililitros de oxígeno en la sangre venosa. Hasta ahí puede bajar. Quiere decir esto, jóvenes, que si yo me pongo a hacer ejercicio con un paciente anémico de 10 gramos, ¿no? ¿Cuánto transportaba el de 10 gramos? Si saturaba 100%, 13.4 mililitros. Y lo normal es que consuma 5 mililitros, entonces no había problema, pero se pone a hacer ejercicio. Porque hay gente así, ¿no? Está enferma con anemia y se pone a correr, a hacer todo, y comienza su organismo a pedirle que le mande 15 mililitros y ya no los 5. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Pues lógicamente, al pasar esto, entonces va a haber un momento de déficit. Ya no vas a poderle pasar la cantidad de oxígeno que necesita. Saturas 35%, no tienes oxígeno, entonces llega menos oxígeno a tu cerebro, o cuando estudias, ¿no? Y eres anémico. Entonces, no llega la cantidad de oxígeno a tu cerebro, entonces tu cerebro, ¿qué hace? Entra en una especie de hibernación y se duermen los anémicos. Entonces, creo que está ahí bien claro entonces, ¿no? Entonces, creo que ya más o menos está entendido que son dos cosas diferentes, la presión de oxígeno y la saturación de hemoglobina, ¿no? Y estos, entonces, en la presión y el consumo de oxígeno, ¿no? El consumo de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que pasan es 5, ¿no? Y te deja una presión de oxígeno en la sangre venosa de 40 con 14.4 mililitros de oxígeno, no los 19.7 que traía. Entonces, ahí tienes que relacionar presión de oxígeno con saturación de hemoglobina, ¿no? Aquí aumenta durante el ejercicio. Y cuando relacionamos saturación de oxígeno con presión de oxígeno con saturación de hemoglobina, nos encontramos con esta figura, ¿ya? Con esta figura. Cuando vemos una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, ¿cuánto era la normal en la arteriola? 95 a 100, ¿no? Ya, es 60, entonces está bajita. Pero puede ser fisiológica, sí, puede ser que te has puesto así, que te digo yo, a ver, ¿dónde te has podido poner así? En la altura, te baja la presión de oxígeno en la altura. Y entonces, con una presión de oxígeno de 60, tu hemoglobina satura 90%. Y de ahí vemos que la curva se va haciendo plana hasta 100, o sea, de 60 hasta que tu presión de oxígeno es 100 o mayor, la curva de saturación de hemoglobina se va haciendo plana, ¿ya? Entonces, pero debajo de 60 y 90% de saturación, miren qué rápido se cae. Entonces, la curva arriba se llama plató y este es un despeño, ¿no? Un descenso rápido, brusco. Acá tenemos viejos conocidos, por ejemplo, donde dice la B, es una saturación de 75% y una presión de 40. Eso es la presión venosa. Aquí vemos la P50, quiere decir que satura solo 50% es cuando tienes una presión de oxígeno de 27 milímetros de mercurio. Nos hace ver que de 90 hacia abajo, o presión de oxígeno de 60 hacia abajo, el descenso es rápido y marcado. ¿Qué quiere decir esto? Ese paciente necesita oxígeno, porque esto es crítico. ¿Por qué? Porque de 90 hacia abajo, tus células están sin oxígeno, entonces la hemoglobina le da rápido el oxígeno al tejido y entonces se va desaturando la hemoglobina. Se va desaturando porque le está entregando oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, espero que esté entendido el concepto de saturación de la curva de disociación de la hemoglobina. Esta se llama curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, tenemos la presión oxígeno en el eje horizontal y en saturación de hemoglobina en el eje vertical. Tenemos que desde 90 hacia arriba, de 90 o presión crítica de 60 milímetros de mercurio, que lo puedes encontrar en la altura, en alturas grandes, la saturación de hemoglobina de 90 a 100%, y es una zona estable, digamos, donde tú vas entregando tu oxígeno, recibes tu CO2, tranquilo, ¿no? Pero en 90 hacia abajo,
Entonces, es decir, es un paciente que no está oxigenándose bien, no tiene buena presión de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De 60 hacia abajo, las células necesitan oxígeno y entonces la hemoglobina comienza a darle, y por eso se cae, esto se cae rápidamente porque se cae rápidamente la curva de disociación porque estás entregando el oxígeno y estás desaturándote, te estás desaturando, ¿ya? Te desaturas. Pues más o menos entre 100 y 90 está estable una curva y a partir de 60 hacia abajo tú comienzas a hacer una curva descendente, rápida, ¿no? Que libera mucho oxígeno a los tejidos. Esta curva en S, sigmoidea, entonces nos dice que a las presiones de oxígeno baja, la afinidad es baja por la hemoglobina y por eso comienza el despeño, la caída rápida descendente. En cambio, a presiones de oxígeno alta, la afinidad es mayor de la hemoglobina por el oxígeno. Estas variaciones del oxígeno atmosférico por presiones barométricas por la altura tienen mucha importancia, porque si la presión alveolar baja de 60 milímetros de mercurio, la presión alveolar normal es 100 a 104, ¿no es cierto? Si baja de 60, entonces 60 en el alveolo, 40 en la sangre venosa, para pasar va a tener un poco más difícil su pasaje, ¿no? 35 desciende en la altura, es un poco más difícil su pasaje. Entonces ya no va a saturar el 100% ni el 97%, va a saturar menos del 90%, va a saturar 89%. Y ahí comienza la posibilidad de que a una presión de 60 milímetros de mercurio comience rápidamente el despeño. ¿Por qué? Porque las células le piden más oxígeno a lo poco que le estamos dando, y al pedirle más oxígeno, entonces viene la desaturación rápida. ¿Cuándo pasa esto? A los que les gusta el fútbol, igual. Vas a jugar a la altura, tus jugadores no están aclimatados, y entonces comienzas a generar hipoxia en tus células. Entonces se acalambra, no llega oxígeno al cerebro, se hincha y hay edema cerebral, soroche, etc. Cuando la presión alveolar se eleva hasta 500 milímetros de mercurio, como una cámara hiperbárica, la hemoglobina solo satura 100%. No hay forma de saturar más. Recuerden eso. Perdón. 97% de oxígeno se transporta por hemoglobina, ¿ya? Y el resto se disuelve en el plasma, 3%, ¿sí? 3%. Eso es lo importante que ustedes deben saber, 3%. A nivel del mar, 100%, 100 mililitros de mercurio. A 9.000 metros de altura, la presión de oxígeno en la sangre arteriolar es 19 milímetros de mercurio, es decir, con las justas ha pasado, va a llegar a las células y las células tienen una presión de 40. ¿Vas a poderle dar oxígeno a esa célula? No, ¿no es cierto? Porque tu presión en la sangre es menor que la de la célula. Entonces, ahí va a comenzar a venir sin oxigenación, comienza a venir la hinchación del cerebro, alteraciones en la circulación, los calambres, etc. ¿Cómo lo mejoro en la altura? Me pongo oxígeno. Cuando entramos bajo el mar, también tenemos los buzos respiran aire contenido, no aire autocontenido se llaman balones, que tiene la concentración de oxígeno al 21%, pero tiene una presión mayor. Y entonces la presión de oxígeno a la que es sometida los pulmones cuando estamos a 5 metros bajo el nivel del mar, más tu tanque de aire autocontenido, es 200 milímetros de mercurio. Presión de oxígeno. Quiere decir, esa es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre y pegada a la hemoglobina. Entonces, la curva de distribución de la hemoglobina, les vuelvo a decir, tiene su cuestión fisiológica, ¿no? En la parte alta, de 90 hacia arriba, con 60 milímetros de mercurio, la liberación de oxígeno es, digamos, usual. Pero cuando baja de 60 y menos saturación de 90, comienza a liberarse el oxígeno rápidamente a las células. Por eso se aconseja que menos de 90 hay que ponerle oxígeno a ese paciente para darle un suplemento, ¿sí? Entonces, nosotros se ha visto que hay alteraciones en esta curva de disociación de la hemoglobina. Alteraciones hacia la derecha
y alteraciones hacia la izquierda. Aquí en esta figura, hay, en el medio es la curva normal. Hacia la derecha es cuando aumenta el CO2, el pH, o sea, los hidrogeniones, hay hipertermia y hay 2 o 3 difosfoglicerato. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se pega hacia la derecha? ¿Por qué se desvía hacia la derecha? Porque hay más hidrogeniones, hay una acidosis, ¿no? Porque hay más CO2, hay hipertermia, o sea, aumentó la temperatura. Y entonces el organismo, al ver esto, necesita las células más oxígeno. Y para oxigenarse más, la desaturan rápidamente a la hemoglobina. La van desaturando porque necesitan oxígeno, 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 ¿no? Estos fenómenos. Y entonces aquí vemos que la curva se disocia rápidamente porque a una presión de 100 solamente saturas casi 90, ¿ves? Casi 90. Ya no satura 100%. ¿Por qué? Porque estás liberando oxígeno, A una presión de 60, a la P50 saturabas, ¿no? Acá, una saturación de 50%, saturabas más o menos 27 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces aquí está. Y entonces aquí, pero esto es lo que está pasando. Ahora, para tener la P50, tienes que tener una presión de oxígeno de 40 y recién estás saturando 50. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno es liberado rápidamente ante la necesidad de una acidosis, una hipertermia, ¿no? Caso contrario pasa cuando desviamos la curva hacia la izquierda. Hacia la izquierda es lo contrario, cuando hay menos iones hidrogeniones, menos CO2, hay una alcalosis, hay hipotermia, disminuye el 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué es lo que pasa cuando la curva de disociación se vuelve a la izquierda? Cuando se desvía hacia la izquierda, el oxígeno no es liberado rápidamente y entonces puede ser entrar en una acidosis y dar un círculo vicioso ahí. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, en la hipotermia severa, nosotros en salas de operaciones todos están desnudos y aún en el peor invierno, siempre he criticado eso yo en mi hospital. Y en los hospitales que he ido, ¿no? Pocos tienen mantas térmicas a los pobres pacientes. Están desnudos en pleno invierno, entonces hacen una hipotermia. Entonces, liberan menos oxígeno hacia el paciente, menos oxígeno hacia los tejidos. Y entonces el paciente demora en despertar, ¿no? En las operaciones. Por ejemplo, acá hay otro gas, ¿no? Otro gas, como la methemoglobina, el hierro ferroso, que se oxida hierro férrico, no transporta oxígeno. El CO2, el CO o monóxido de carbono, lo que hace es pegarse a la hemoglobina y retira el oxígeno. El monóxido de carbono está presente en los motores a combustión, está presente en los vehículos, ¿no? A cada rato se muere gente, bajan obreros a un pozo a limpiarlo, como prenden motobomba y acaban muertos todos. Porque el monóxido, el motor daba CO, y el CO se pegaba a la hemoglobina, y al pegarse a la hemoglobina ya no dejaba que entre oxígeno, no llevabas oxígeno al resto de tu organismo, te dormías, es la muerte dulce, calientito te dormías, pero te morías. Entonces el monóxido, también hay gente que se mete al carro, lo prende, se queda ahí con el carro con las ventanas cerradas, no se da cuenta y todo el monóxido lo está respirando, ¿no? Se pega a la hemoglobina y adiós. Entonces, por ejemplo, el monóxido a la hemoglobina le gusta mucho más el monóxido que el oxígeno. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr quiere decir que cuando hay una acidosis, cuando la curva se va hacia la derecha, ¿no? El oxígeno se libera más rápidamente, se disocia, ¿no? Se disocia más rápidamente porque se va hacia la derecha, porque el organismo requiere más oxigenación. El efecto Bohr es más marcado en lo que es animales pequeños, por ejemplo, en los ratones es mucho más marcado el efecto Bohr que en los elefantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una hipertermia, los ratoncitos rápidamente liberan su oxígeno y se quedan sin oxígeno. Baja rápido su saturación por efecto Bohr. Para que pase el oxígeno a otro tejido requiere por lo menos 1 milímetro de mercurio de diferencia. 1 milímetro de mercurio de diferencia. 1 milímetro. ¿Ya? 1 milímetro. Y la distancia del capilar es importante también
que nunca sea más de 50 micras, ¿no es cierto? 0.5 micras, 0.5 micras. Ahí he visto ahí varios errores en mi digitación. 0.5 micras. El oxígeno, como hemos visto también, 97% se traslada en lo que es pegado a la hemoglobina y 3 mililitros o 3% se traslada en lo que es, disuelto en la sangre. Este disuelto en la sangre también disminuye cuando hace ejercicio, también disminuye la presión de oxígeno en la sangre venosa, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. No puede ser más de 3%, más de 0.29 mililitros, porque si no, podría producir fenómenos inflamatorios debido a la liberación de radicales libres, de sustancias que oxida este oxígeno, está de más. El CO2. El CO2, acabando el oxígeno, el CO2 es diferente más bien. El CO2 es liberado de las células hacia el torrente sanguíneo. El CO2 tiene una enzima que acelera su conversión en CO2 más agua, que acelera su conversión en ácido carbónico. Y el ácido carbónico es del CO2 más agua, estoy regresando hacia lo anterior. Del CO2 más agua, por la anhidrasa carbónica, voy a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico antes fue un ion bicarbonato y un ion hidrogenión. ¿Ya? Entonces, este CO2 que es exhalado de la célula se va a convertir finalmente en bicarbonato y ion hidrogenión. El ion hidrogenión, que es un ion ácido, tiene un amortiguador, que es la hemoglobina. ¿Ya? Y esta hemoglobina lo transporta al ion hidrogenión hasta los pulmones para coger oxígeno ahí. Vamos de nuevo con esto. 70% del CO2 se transporta en forma de bicarbonato. Está clarito, ¿no es cierto? El bicarbonato, ¿de dónde viene? Del ácido carbónico. 20% está unido a la hemoglobina, carbaminohemoglobina. Aparte que el ion hidrogenión se une a la hemoglobina, también algunos CO2 se vuelven a la hemoglobina, 20%. Y 10% de CO2 está en el plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo. Lo mismo. 10% en el plasma sanguíneo, 20% unido a la hemoglobina formando carbaminohemoglobina y 70% como ion bicarbonato. Cuando se transporta disuelto en la sangre, el 10% disuelto en la sangre, el CO2 es más soluble que el oxígeno, 20 veces hasta 24 veces más soluble que el oxígeno. Por ejemplo, acá tenemos de la célula, está produciendo CO2, CO2 más agua se vuelve ácido carbónico, el ácido carbónico se vuelve ion bicarbonato y ion hidrogenión. El ion hidrogenión se traslada a la hemoglobina, se traslada por la hemoglobina. Llegan al pulmón y el ion hidrogenión que estaba en la hemoglobina se libera, este ion hidrogenión se libera e ingresa el oxígeno. ¿Ya? Y este ion hidrogenión liberado de la hemoglobina se va a unir al bicarbonato que venía disuelto en la sangre, al bicarbonato que es el 70%, venía disuelto, se une, forma ácido carbónico, forma CO2 más agua. El CO2 se va al medio ambiente y el agua prosigue su trayecto en el plasma. La anhidrasa carbónica no es un factor crítico, pero sí es un factor de transporte de CO2, ¿no? Es el más importante y mantiene nuestro equilibrio ácido-básico. Permite que rápidamente se formen iones bicarbonato e hidrogeniones en la sangre. Entonces, transporte de CO2, 70%, porque 70% como bicarbonato, 20% con pegado a la hemoglobina, carbaminohemoglobina, que es diferente a la hemoglobina que transporta el ion hidrogenión, ¿no es cierto? Y 10% está disuelto en el plasma el CO2, ¿ya? Lo mismo acá, más o menos, desde el cuerpo, CO2 sale de la célula, llega al capilar, en el capilar se forma el CO2, se une al agua y el agua forma ácido carbónico, el ácido carbónico es dividido en bicarbonato, ¿sí? En bicarbonato y en un ion hidrogenión. Y este ion hidrogenión se va a pegar a esa hemoglobina, ¿sí? Entonces, como viene pegado el ion hidrogenión a la hemoglobina,
Cuando llegan al pulmón, el oxígeno que está ingresando desplaza este ion hidrogenión y se pega a la hemoglobina y se va oxigenando. Y este ion hidrogenión que se quedó desplazado se vuelve a juntar con su ion bicarbonato. Por la anhidrasa carbónica se convierte en CO2 más agua y el CO2 es exhalado y el agua continúa. ¿Listo? Entonces, ese es el oxígeno que ingresa y que desplaza al ion hidrogenión de la hemoglobina. ¿Y qué es el efecto Aldane? El efecto Aldane es lo mismo que el efecto Bohr, solamente que nosotros vamos a ver acá que cuando disminuye el CO2 o disminuyen los iones hidrogeniones, estamos al revés ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va quedando el oxígeno pegado a la hemoglobina. No es como cuando había el efecto Bohr, aumento de los hidrogeniones que liberaba rápidamente oxígeno. Acá no, acá se queda pegado el oxígeno. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no llegue mucha oxigenación a la sangre, ¿no? Que no llegue mucha oxigenación a la sangre. ¿No? Y entonces, que no llegue mucha oxigenación a los tejidos. Y como no llega mucha oxigenación a los tejidos, entonces tenemos problema, y edema cerebral y todo eso. Creo que ahí acaba. Sí, ahí acaba, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta de transporte de oxígeno, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? La próxima semana recién vamos a tener